Muy bien, hermanos, vamos a seguir con el estudio que estamos haciendo acerca del Evangelio de Jesucristo. Estamos viendo características esenciales. Hoy ya es la entrega número 22 acerca de la mortificación del pecado, una parte fundamental del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio nos enseña no solamente a creer en Cristo, sino que nos enseña que hay que arrepentirnos de nuestros pecados para salvación y arrepentirnos durante el resto de nuestra vida. Decía Martín Lutero, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Y creo que eso está basado en las Escrituras, porque día a día nosotros vamos siendo confrontados con nuestros pecados y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a ver ese pecado ya no como lo veíamos antes, sino a aborrecerlo, a odiarlo, a querer dejarlo de lado, ya no como algo placentero, sino como algo doloroso, a verlo como una ofensa a Dios, no como algo que me puede traer un placer momentáneo. Y eso tiene que ir creciendo en nuestras vidas en la medida que crece nuestra comunión con el Señor, lograda por Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, hemos visto varias cosas, estamos en Gálatas capítulo 5 y hemos avanzado hasta el versículo 18, el último domingo. Y hoy vamos a ver algunos versículos más, sin dejar de recordar que hemos visto que los deseos de la carne están en nosotros y que esos deseos batallan contra el alma, ¿no? Como bien lo dice Pedro, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto quiere decir que esos deseos están en nosotros, que esos deseos van a seguir viniendo, pero que el mandato de Dios en Cristo y por la obra del Espíritu Santo, como veíamos, es a abstenernos, a contenernos de cumplir, de satisfacer esos deseos de la carne, de abstenernos de llevar a cabo lo que la carne nos está proponiendo, ¿no? De eso se trata. El Espíritu Santo mora en nosotros y se opone a nuestra carne, vimos en el versículo 17 de Gálatas 5. También vimos que si el Espíritu nos guía, ya no estamos bajo la maldición de la ley. Si uno está en Cristo, si uno está en la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo, entonces ya no está bajo la maldición de la ley en el sentido de depender de la ley para agradar a Dios, sino que nosotros amamos la ley de Dios y vemos la ley de Dios como un estándar moral de vida para agradar a Dios, y lo hacemos por gozo y por gratitud, pero no con mira de ser nosotros mejores, de crecer en santidad o de ganarnos un lugar mejor en el cielo, ¿verdad?, por nuestros propios méritos, sino que lo hacemos por amor a Dios y por gratitud a su nombre, y porque nuestra naturaleza es nueva, ha cambiado y no tiene nada que ver con la carne y con el pecado. Entonces la simiente de Dios está en nosotros, dice 1 Juan 3, y no puede pecar, porque la simiente de Dios está. Es la simiente de Dios la que impide que esto se lleve a cabo como lo hacíamos anteriormente. Esta es una lucha interna, hermanos, que se manifiesta exteriormente. Lo que pasa en nuestro interior se va a manifestar en nuestras acciones, en nuestra vida cotidiana, y eso es lo que vamos a ver a continuación en el texto. Vamos a leer el versículo clave de este pasaje, que es el 24, y luego vamos a estar viendo, con la ayuda del Señor, los versículos 19 al 21. Dice así Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a orar y que el Señor nos ayude a ver la sexta parte del pecado remanente. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Señor, por la obra de Cristo. No podemos dejar de agradecerlo, Señor. Es tan importante en nuestras vidas. Ha cambiado nuestra vida de tal forma que hoy solo podemos darte gracias, Señor, que podemos admirarte y gozarnos en ver la magnitud de tu gracia, en ver que hemos sido salvados para alabanza de la gloria de esa gracia, que sin duda en Cristo ha sido gloriosa para con nosotros. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo, como nuestro Maestro, nos enseñe, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, que nos muestre, Señor, lo que no te agrada, aquellas cosas que debemos hacer morir en nosotros,
y que nos fortalezcas para seguir la guía de tu Espíritu, poder reconocer la guía de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos a verlo de esa forma. Padre, necesitamos que nos edifiques a tu iglesia, Señor, y que salves a los que no te conocen. Si hay alguien aquí que no te conoce, te ruego, Señor, que tengas misericordia, que en tu amor y en tu gracia lo salves. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendícelo, dame sabiduría, que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Antes de seguir con nuestro texto, quiero hacer una aclaración, espero que no sea útil. ¿Cómo reconocer cuando somos guiados por el Espíritu? ¿Sí? Hay una diferencia y voy a tratar de mostrarla, porque la diferencia básica es que no es lo mismo honrar a Dios que las conveniencias. Pero ahora lo voy a tratar de explicar de una forma simple. Uno puede experimentar dos tipos de contenciones en su vida, cuando uno está pensando en por qué no hace ciertas cosas, ¿verdad? Uno puede experimentar una contención interna o una contención externa. ¿Qué sería una contención externa en nuestra vida? Bueno, puede ser una contención moral, puede ser una contención religiosa, puede ser una contención por nuestra educación, puede ser una contención por la cultura en la cual vivimos, puede ser una contención por la posición que tenemos en algún lado, etcétera, etcétera. O sea, son contenciones externas y por eso le decimos conveniencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hago tal cosa por cómo me van a ver los demás, ¿verdad? Entonces uno mira a la persona y la persona parece santa, parece justa en lo que hace, parece que está haciendo las cosas bien, pero Dios es el que mira los corazones, hermano. Y tenemos que encontrar esa diferencia en nuestras vidas. De repente pasa algo y me contengo de hacer algo, pero el motivo por el cual me contengo es porque me enseñaron que eso es malo, me enseñaron que eso después me trae consecuencias, me enseñaron que después los demás van a pensar mal de mí, etcétera, etcétera. Entonces eso es una contención externa que tiene y puede tener que ver con muchos factores en nuestra vida. Seguramente la educación en su hogar ha sido distinta a la educación en mi hogar. Por ahí en mi hogar hay cosas que se me enseñaron como, bueno, esto es malo, esto no se hace, ¿verdad? Entonces estoy acostumbrado a que eso es malo y eso no se hace. Por ahí ni siquiera es malo y por ahí se hace, ¿verdad? Pero a mí me enseñaron eso, entonces en su momento no lo hago. ¿Por qué? Porque me educaron así. Entonces hay una diferencia entre ese tipo de contención y la contención que el Espíritu Santo obra en una forma interna en nosotros. La contención del Espíritu Santo es aquella que lleva a cambiar esos deseos de la carne por la motivación de honrar a Dios. Es cuando uno dice, no voy a hacer esto porque ofende a Dios, aunque nadie se entere. No voy a llevar esto a cabo porque esto es una ofensa a Dios, porque esto es como pisotear la sangre de que derramó Cristo en la cruz. Esa es la contención, la guía del Espíritu Santo. Eso cuando el Espíritu Santo nos muestra que esas son cosas por las cuales Cristo tuvo que morir, que ofenden a Dios, que fue necesario el derramamiento de la sangre de Cristo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo nos está guiando. Y hermanos, hago esta aclaración, ¿por qué? Porque muchos de nosotros crecimos en cierta cultura religiosa. Y esa cultura religiosa nos da ciertos estándares, como si fueran paredes en nuestra mente, y nos acostumbra a vivir en una buena manera. Y el problema, hermanos, radica en cuando esas buenas maneras son nuestra motivación y no el hecho de que Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque la libertad que Cristo nos ha dado es para que nosotros le digamos no al pecado y le demos la gloria a Dios, cosa que antes sin Cristo no podíamos hacer. Pero si nosotros no lo hacemos por Él, no lo hacemos por su honor, entonces estamos exactamente igual que antes, estamos exactamente camino hacia el mismo lugar que antes, pero creemos que estamos bien. Y ese es un peligro grande.
es un peligro grande. No porque vayamos a la iglesia, no porque... Hay personas que, si está el pastor, se cuidan, ¿no? Si me ve algún hermano, no, a ver si me ve fulano. Uy, mirá, justo me encontré, menos mal que no estaba haciendo nada. ¿No? Ayer hablábamos un poco de eso con las familias. Uno tiene que educar a los hijos de tal forma que teman a Dios. Porque uno no puede estar siempre en todos lados viendo lo que hacen los hijos. Y uno no puede estar toda la vida diciéndole a los hijos, esto sí, esto no. Pero si uno los enseña y los educa en la disciplina, la amonestación del Señor, y les enseña el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, entonces cuando los chicos estén lejos de uno, ¿qué es lo que estos chicos van a saber? Que Dios está en todos lados, que Dios lo está mirando, que no importa que no estén los padres, que ellos tienen que temer a Dios y que tienen que honrar a Dios. Y hermanos, esta es la obra sobrenatural que Dios hace en nosotros cuando cambia nuestro corazón. ¿Usted se acuerda, no? Él regenera nuestra vida, saca el corazón de piedra, nos da un corazón de carne, pero ese corazón de carne que nos da, ¿con qué viene, hermano? Lleno del Espíritu Santo y con temor de Dios, para que no nos apartemos de Él. Pero el temor es de Dios, no de la sociedad, no de la condenación de los que me están mirando, no porque, no, si hago esto puedo perder el trabajo, no porque si hago esto puedo perder mi posición, mi fama, mi honor. Y yo me quiero mucho, entonces no voy a hacer esto porque yo me quiero mucho. ¿Se da cuenta? Eso es una suerte de hipocresía religiosa, que no nos conduce al Señor, sino que nos conduce a una dureza de corazón progresiva que puede terminar en la condenación eterna. Si no, es por la obra de gracia soberana del Espíritu Santo. Quisiera ver un par de ejemplos, hermanos, en la Biblia. Génesis 20, quiero verlo bien breve. Van a conocer la historia. Ustedes saben que cuando leemos acerca de Abraham, encontramos que mintió por lo menos 2 veces, ¿no? Que está registrado. Una fue con Egipto, la otra vez acá con Abimelech. Y solamente quiero leer acá el versículo 11. Cuando Abimelech le pregunta a Abraham, dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y el versículo 11 dice, y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? ¿Por qué tomó la decisión que tomó? ¿Por qué dijo lo que dijo y por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué tenía temor de lo que le iba a pasar a él? Él se estaba cuidando de él estaba viendo su conveniencia, él estaba viendo que él pueda estar bien. Doy gracias a Dios que 2 Timoteo nos enseña que aunque fuéramos infieles, él permanece fiel, ¿no? Que es lo que pasó acá. Porque Dios le había hecho una promesa a Abraham y Dios es fiel a su promesa. Dios le iba a cumplir y lo cuidó, lo guardó, lo frenó en su gracia, lo frenó a Abimelech de pecar con Sara. Porque Abimelech no sabía nada de lo que estaba pasando. Pero la decisión que toma Abraham, él la toma por su propio pensamiento. Él no pensó en ese momento, wow, voy a mentir porque esto honra a Dios. Nadie en su sano juicio haría eso, ¿verdad? Ahora quiero ver la contraparte de esto, en Génesis 39. También otra historia muy conocida. La historia de José en la casa de Potifar. Y ahí vamos a ver una actitud distinta. Ustedes saben que José fue vendido a Egipto, terminó en la casa de Potifar, y una y otra vez la palabra nos dice que Dios estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que hacía, hasta que llegó a tener la confianza de Potifar, y Potifar lo puso sobre todas las cosas de la casa. Él gobernaba toda la casa de Potifar, ¿no? Que era un capitán de la guardia de Faraón. Ahora en el versículo 9 dice así, bueno, ¿se acuerdan qué pasó? La mujer de Potifar puso los ojos en José y quería dormir con él, ¿sí? O sea, quería acostarse con él, lo dice literalmente. Y cuando ella viene, ella prepara todo el ambiente. ¿Qué hace? Hace que los otros criados se vayan, que no quede nadie en la casa, como para sacarle a José todos los miedos, ¿no? Como para sacarle a José, mira, quede tranquilo que acá no nos ve nadie, no se va a enterar nadie, estamos completamente solos,
Ya está, José, esta es la oportunidad, es ahora o nunca, ¿verdad? Pero hay algo que la mujer de Potifar no podía sacar de la vida de José, y ese tendría que ser nuestro sentir. José le contesta así, en el versículo 9 de Génesis 39, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y fíjense lo que dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Yo no sé cómo llamar a la mujer de Potifar, ¿no? Pero si trato de imaginar la conversación y José diciéndole, sí, está bien, puede ser que no haya nadie acá, que no haya ninguna persona, pero está Dios. Y este pecado no va a ser contra alguno que me esté mirando o algo así, o contra Potifar, que aparte me dio toda su confianza porque vio que Dios estaba conmigo. ¿Cómo voy a hacer este grande mal contra Dios? Ahora José le podría haber dicho, pero ¿te parece? Mirá, no sé, mirá que si me descubren voy a perder mi trabajo. Contención externa, conveniencia. Pero la correcta es esta, no, esto no lo voy a hacer porque esto ofende a Dios. Y esa es la que tiene que reinar en nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando vimos en Romanos 6 que la que tiene que reinar ahora es la gracia? Que la gracia tiene que reinar en nuestros corazones, que la justicia tiene que reinar en nuestros corazones, que Cristo es nuestro Rey ahora. Ya no el pecado, ya no Satanás, ahora Cristo es nuestro Rey, Él debe gobernar nuestras vidas. Entonces, teniendo esto en mente, hermano, y habiendo hecho esta aclaración, vamos a leer los versículos 19 al 21, que dicen así. Y manifiestas son las obras de la carne, de Gálatas 5, ¿no? Perdón, Gálatas 5, versículos 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si volvemos al versículo 16, la conclusión del apóstol, en base a lo que venía diciendo acerca de la libertad en Cristo y de que la ley se cumple en el amor, ¿no? Y que así nos tenemos que servir los unos a los otros, él dice en el versículo 16, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ¿verdad? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu es contra la carne, esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, después de remarcar esto, cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne, otra versión dice, ahora, las obras de la carne son estas, se manifiestan así, las obras de la carne se muestran así, los hechos que produce cuando la carne domina. O sea, hermanos, ¿quién o qué es lo que nos guía? Se hace manifiesto, se hace público, se hace notorio, se deja ver por lo que nosotros hacemos, por las decisiones que tomamos y por las acciones que emprendemos en nuestra vida. Eso es lo que va a declarar quién es el que nos está guiando. ¿Quién es el que nos está guiando en nuestra vida? Por eso, cuando empieza el versículo 19, dice que son manifiestas las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Se hacen patentes, se revelan, quedan en evidencia. Estas obras de la carne que son una ofensa a Dios, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si el deseo de la carne se satisface, se convierte en obra. Y eso es una ofensa contra Dios. Entonces, ¿cómo se manifiestan? Y se manifiestan en distintas acciones que nosotros podemos reconocer fácilmente. La primera de esta lista es el adulterio. Adulterio, del griego moikeia. Obviamente y claramente significa cometer adulterio, ¿no? No necesita mucha explicación. Pero sí me gustaría ahondar un poquitito
en este concepto como Cristo lo transmite en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, nos muestra que el concepto de Dios va un poquito más allá de nuestro concepto. Mateo capítulo 5, versículo 27 dice así. Jesús hablando, ¿no? Con autoridad, no como los escribas. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Obviamente la mirada que está hablando acá no es la mirada casual, la mirada momentánea, sino la mirada que, podemos decir, viene desde adentro, donde uno está mirando a esa persona y ya la está mirando de otra forma, la está mirando con otros deseos. Ya esa mirada se convierte en el hecho de contemplar a la persona para imaginar cosas con esa persona. Si eso no pasara en la mente, entonces después no se llega a la concreción de este hecho. Empieza en la mente, y lo que el Señor Jesucristo muestra es que, más allá del mandamiento, no cometerás adulterio, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, etcétera, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿verdad?, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el principio del pecado ya está en nuestro corazón. Ya es lo que pasó. Ya hay una razón para arrepentirse, ya hay una razón para pedirle perdón a Dios. Ya hay una razón para clamar a Dios y buscar su ayuda y buscar que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpie de todo pecado. Ya hay una razón para confesarle a Dios y buscar la fortaleza en la gracia de Dios. Porque si eso no se detiene ahí, entonces eso va en aumento, va en aumento, va en aumento, hasta que se concreta. Porque en un momento las barreras de contención externas se rompen. En un momento las barreras de contención externas se rompen. Entonces, para no llegar a ese extremo, está la guía del Espíritu Santo. Para contenernos ahí, para decirnos, hey, esto no es agradable a Dios. Entonces, cuando esto pase en nuestra mente, les puedo asegurar que el Espíritu Santo va a traer textos como estos a nuestra mente y nos va a decir, ya estás adulterando en tu corazón. Y eso nos lleva, ¿se acuerdan cuando vimos confesar el pecado? Es decirle a Dios las cosas como Él las dice, el griego homologomen, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ese es el momento ya para ir a decirle, Señor, soy un adúltero, te pido perdón. Esto está en mi corazón, te pido perdón. Te ruego que me limpies de toda maldad, porque Él lo puede hacer en su gracia, porque Él es fiel y justo, Él ya me perdonó en Cristo, ya pagó mis pecados en Cristo. Entonces ahora Él me puede limpiar de esa maldad por medio de la obra de su gracia y hacer que nuestros pensamientos vayan siendo más puros. Dice que nuestro pensamiento tiene que perseverar de continuo solamente en Él. Entonces así nos mantenemos en nuestro Señor. Cuando no lo hacemos, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, Él es pecado. Entonces podemos pedirle perdón a Dios. Señor, perdón por estar buscando deleite o placer en otro lado, que no es en Cristo. Señor, perdóname por estar apartando mi pensamiento a otras cosas vanas. Perdóname. ¿Ve? Es pecado puntual, es confesión de pecado. No es ir y decir, Señor, perdóname por si te ofendí en algo. No, quédese tranquilo que lo ofendió en algo. El tema es identificarlo. Dios ya lo conoce. Porque Cristo ya murió por eso. Entonces es el tiempo para buscar la ayuda del Señor, para trabajar en esa convicción que el Espíritu Santo está trayendo a nuestro corazón y poder hacer morir ese pecado en nuestras vidas. Bueno, yo sé que el texto habla, ¿no?, del hombre que mira a una mujer y la codicia en su corazón, pero por favor, mujeres, hermanas, también considérenlo para el lado de la mujer. La mujer también puede mirar a un hombre y codiciarlo en su corazón. Y estamos hablando del mismo pecado. Estamos hablando del mismo pecado ante Dios. Entonces,
se manifiestan las obras de la carne. Ese deseo que está dentro batallando se concreta. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Lo primero que menciona aquí es el adulterio. Lo que sigue, lo que viene a continuación es la fornicación. Fornicación, del griego porneia. En algún momento cuando hablamos del divorcio y todo eso estuvimos explicando bastante acerca de la diferencia entre estas palabras, moikeia y porneia. Pero porneia incluye todo tipo de relación sexual ilícita. Todo tipo de relación sexual ilícita. Desde, de porneia deriva la palabra pornografía también, ¿no? Entonces, todo tipo de relación sexual ilícita. Si tomamos el concepto de que esto empieza cuando uno lo codicia en su corazón, entonces podemos ver la gravedad del asunto, no solamente en la concreción, sino también en la observancia, ¿sí? Y ver todo tipo de relación sexual ilícita, obviamente fuera del matrimonio. Cualquier tipo de relación sexual, cualquiera fuera. Y ustedes saben que la palabra porneia incluía hasta cosas que eran y que son horribles, pero que el día de hoy siguen pasando, ¿sí? No quiero entrar en detalles. Pero eso es a lo que apunta. La fornicación es pecado. Estar en fornicación, vivir en concubinato, es pecado. Es pecado delante de Dios. Una relación sexual ilícita es pecado. Y eso muestra quién está guiando en nuestro corazón. Seguimos avanzando. La próxima palabra que menciona aquí, la próxima obra de la carne, es la inmundicia, que viene del griego akatarsia. Y esto nos habla, la palabra significa suciedad, pero en este contexto nos está hablando de una suciedad moral, una suciedad que sugiere sensualidad y conlleva en sí misma a la tendencia a la falsa doctrina. Esto se deriva de las costumbres paganas que había en esa época. Había costumbres de hacer los cultos en una forma muy sensual. Y esa forma sensual, esa forma de conducirse, ¿sí?, que puede estar también en nosotros, aunque no sea un culto pagano, pero que está también en nosotros en la forma de tratar con los demás. Cuando uno está, y permítame el término, seduciendo todo el tiempo, tratando de seducir al otro todo el tiempo, ¿verdad? Cuando uno se prepara para eso, cuando uno está considerando eso, cuando uno tiene esas intenciones, ¿no? Se está vistiendo para ir a la iglesia, está poniendo la ropa y está pensando en la chica que quiere que lo vea el día más lindo de su vida, ¿no? O la chica que se está vistiendo y uno dice, pero yo pensé que ibas por el Señor, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces ese tipo de comportamiento sensual que se deriva del paganismo y de las costumbres de este mundo es algo que también es condenado por Dios y que resulta de ser guiado por la carne y no por el Espíritu Santo. Avanza otra palabra más. Dice lascivia, ¿sí? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, del griego aselgia. Esta palabra implica libertinaje sexual, un libertinaje sexual desmedido, pero también implica un apetito desmedido por cualquier cosa. Cualquier cosa que usted pueda tener, un apetito desmedido, un apetito que no puede ser saciado por lo que fuera, hasta cosas que uno normalmente ve como buenas. Si uno puede tener un apetito desmedido, como decimos siempre, por el trabajo, por un hobby, por el estudio, por una relación, por lo que fuera, tiene ese apetito desmedido. Está todo el día en su mente, está todo el día ahí presente y todo el día los pensamientos, las acciones y todo eso lo llevan ahí, todo el tiempo. Ese apetito desmedido que no puede ser saciado también es lascivia, aparte del libertinaje sexual. Avanzamos un poquito más. Idolatría. Bueno, esto es la unión de dos palabras. Eidololatría sería la palabra, viene del griego eidolon y latreia, que significa servicio. Eidolon significa fantasmas, fantasmas de la propia imaginación. ¿Se acuerdan cuando dice que los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios? Bueno, la palabra ahí para ídolos es eidolon, ¿no? Fantasmas, cosas inventadas de su propia imaginación que ellos adoraban y a las que servían. Entonces, hay un ejemplo bueno de eso en Isaías.
Isaías 44, el otro día lo estábamos compartiendo con un hermano. No se olvide que la carta a los Gálatas es a una iglesia que viene del paganismo. No es una iglesia que viene del judaísmo, sino que vienen de costumbres paganas, ¿no? De idolatría, y de todas estas cosas que estamos mencionando. En Isaías 44, y empecemos a leer desde el versículo 10, dice así: ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya, mostrando lo finito que es, ¿no? El carpintero tiende la regla, lo señala con el almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla ante él. Se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante, o sea, de la madera que le queda, un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Y dice el versículo 18. Creo que obviamente Dios está mostrando por medio del profeta la necedad de la idolatría, ¿no? Cómo no se da cuenta de dónde viene la lluvia, de dónde viene el bosque, de dónde vienen los árboles, de dónde viene lo que plantó, etcétera, etcétera. No está considerando nada de todo eso. No está considerando que sus fuerzas son finitas, que alguien que es finito en sus fuerzas, que se cansa, que se desmaya, no puede estar haciendo un Dios, o creer que eso que está haciendo es un Dios, ¿verdad? Dice el versículo 18, no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón engañado, le desvía, para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Isaías, Jeremías y varios de los profetas hablan acerca de la idolatría, que fue uno de los males más fuertes en el pueblo de Israel. Y cuánto más, hermanos, en la iglesia de nuestro Señor. A veces no tenemos imágenes talladas, pero sí hacemos de algunas cosas, de algunas costumbres, de algunas metodologías o formas, etcétera, lo hacemos nuestro propio ídolo. A veces hacemos un ídolo hasta del mismo ministerio, ¿verdad? Pensando que todo hay que hacerlo por el ministerio. No, hermanos, hay que vivir por Dios y para Dios y darle la gloria a Él, y lo demás viene solo, ¿sí? Entonces, la idolatría es algo que Dios condena, la idolatría es algo que sale de la imaginación del hombre y que se traduce en un servicio que no tiene que ver con el servicio que Dios propone, sino con el servicio que uno quiere para lo que quiere. Entonces, eso es una obra de la carne, no viene de la guía del Espíritu Santo. Interesante la palabra que viene a continuación, hechicerías. Viene del griego farmakia. ¿De dónde deriva la palabra castellano? Farmacia, de donde sacamos la palabra fármaco. ¿Sabe de qué está hablando aquí, hermano? Está hablando de drogas. Lisa y llanamente está hablando de drogas. Y usted dice, pensé que era algo actual. No, era de aquella época también. Aún al Señor Jesucristo en la cruz quisieron darle una droga
para calmarle el dolor. ¿Se acuerdan, no? El vinagre mezclado con hiel. Eso era un tipo de droga para evitarles el dolor en el momento de la muerte, que el Señor lo rechazó. Entonces, esta palabra nos habla más que nada de drogas usadas para alucinaciones. ¿Les suena conocido? ¿Sí? Y estas alucinaciones eran normales, especialmente en los cultos paganos. O sea, usaban este tipo de drogas para llevar a las personas a esas alucinaciones que producían los ídolos, pero para llevarlos a un éxtasis en el cual podían dominarlos y controlarlos, ¿no? en estos cultos, y incluían también encantamientos. ¿Sí? Y usted sabe de qué hablo, no quiero hacer la figura de eso realmente, pero eso es lo que incluye la hechicería. Para el día de hoy, que también se practican estas cosas, se siguen practicando en muchos lugares, hay muchas sectas que practican este tipo de cultos, pero el día de hoy también ha corrido mucho la droga, y eso es lo que hace la droga, ¿no? Producir alucinaciones, tratar de llevar a la persona a un éxtasis para olvidarse de la situación, de lo que fuera, y principalmente para olvidarse de Dios, para olvidarse del Creador, ¿no? Y es una forma de matar a la persona. Entonces también eso es algo que no viene de una guía del Espíritu Santo, es algo que no tendría que estar en el corazón de un hijo de Dios. Hechicería. Algo peor que la hechicería, hermanos, viene a continuación: enemistades. Sí, es peor que la hechicería, hermano. El griego extra. Esta palabra habla de la calidad de enemigo. ¿Sí? Cuando una persona es enemigo de la otra. Y todo lo que esto conlleva, ¿no? Es interesante que hay muchos enemigos que pasan tiempo juntos. Eso es muy interesante. O que se reúnen por cosas en común. Bueno, lo hemos visto de los fariseos, los saduceos, cuando se unían contra Cristo, ¿no? Y hoy sigue pasando lo mismo. Hay enemigos que en algún momento, porque tienen estos enemigos, un enemigo en común, se unen, ¿verdad? Y forman así alianzas. Bueno, lo mismo pasa en la iglesia. La enemistad es lo contrario al amor, es lo contrario al servicio y a dar la vida por el otro. Entonces, cuando uno no está dando la vida por el otro, probablemente lo que está haciendo es creando enemigos, ¿sí? Y poner esa enemistad en el cuerpo de Cristo. Por eso digo, eso es peor que la hechicería todavía. Es muy, muy raro ver hechicería en medio nuestro. Es muy raro, no digo que no sea posible. Pero es más normal ver enemistades en medio nuestro. Y es más, a mi juicio, simplemente a mi juicio, es más peligroso para la iglesia, pero también es una obra de la carne. Nadie tiene enemistad con el otro en el nombre del Señor. ¿Sí? Porque el Señor nos enseñó a amar a los enemigos. Entonces, uno no va a estar en enemistad, alejándose de una persona, o tratando mal a una persona, o no hablándole a una persona, y Dios permita que eso no pase en medio nuestro, porque habla muy mal de nuestra relación con el Señor. ¿Sí? No es que habla mal de la iglesia, no, habla muy mal de mi relación con el Señor. Si yo puedo convivir con alguien cercano, sin hablarle, sin tratarlo, enojado o lo que fuera, eso habla muy mal de mi relación con el Señor. Entonces eso debería ser lo primero que tengo que arreglar, mi relación con el Señor, para resolver ese punto de enemistad. Las enemistades no vienen solas, hermano, se necesita satisfacer los deseos de la carne. Entonces tenemos enemistades, un derivado, pleitos, viene del griego eris, que esto significa contención, lucha, rivalidad. Recuerdo a Santiago cuando dice dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, ¿no? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y esto es algo que se produce en medio nuestro. Mire, por ahí no es tan común que haya un pleito manifiesto, pero puede pasar, de hecho ha pasado, así en medio nuestro. Pero déjeme extender el medio nuestro a la casa. Cuando la familia va a casa, ¿verdad?
Cuando la familia va a casa, aunque esté en casa, sigue siendo la iglesia de Cristo. Y si en esa relación en casa se producen pleitos, ¿verdad?, rivalidad, contienda, está afectando a la iglesia de Cristo. Es inevitable que afecte a la iglesia de Cristo. Por eso, hermano, otra vez, no es la contención, no. Bueno, en casa nos llevamos como la mona, pero el domingo vamos todos sonrientes a la iglesia. Olvídese, no está ganando nada, no tiene ningún premio especial por eso. Está mal delante del Señor. Entonces uno tiene que cuidarse sabiendo que el Señor está siempre, ya sea acá, ya sea en casa. No estoy diciendo que no puede haber en casa discusiones, conflictos, cosas que resolver, porque de hecho las hay en todos lados. Pero hermano, si usted puede apoyar la almohada, la cabeza en la almohada, sin haber resuelto un enojo contra alguien de su familia, algo está mal en su relación con Dios. Si usted permite que eso se quede en su corazón, algo está mal en su relación con Dios. Y va a terminar manifestándose en otras cosas. Sigo avanzando. Después de pleitos, la palabra dice celos. Bueno, la palabra en griego es lo mismo, pero con z, celos. Y esto significa airado, con envidia, hervor. ¿Ve cuando dice el hermano levantó temperatura? Bueno, está hablando de eso. Es un fuerte deseo por algo que tiene o disfruta el otro. Un fuerte deseo por algo que tiene o disfruta el otro. Póngale lo que usted quiera. Pero si eso es lo que está pasando en el corazón, si usted no puede vivir sin eso, si usted no puede vivir sin desear lo que tiene el otro, y ahora vamos a ir a la envidia, ¿sí?, que es muy similar, pero el principio está acá, el principio está en el celo. Si usted está tratando de cuidar aquello que solamente puede cuidar Dios, si usted está tratando de velar por aquello que solamente puede velar Dios, si usted está tratando de hacer la tarea de Dios y la está tratando de justificar por medio de esta conducta, una conducta donde cuando el otro no hace lo que a mí me agrada, eso me provoca un enojo, me provoca un hervor en mi corazón, me provoca envidia porque él tiene esa libertad y yo no la tengo. Bueno, esos son celos. Y eso es una obra de la carne también. Tener ese tipo de actitudes es una obra de la carne. No es, hermano, la guía del Espíritu Santo. Todas estas cosas que estamos viendo son cosas que hay que hacer morir, hermano. Avanzo. Iras es la palabra que sigue. Ira, del griego tumos. Esto significa enojo, explosión por indignación interna. Bueno, basta, me cansé. Y ahí explota, ¿no? Bueno, acuérdese siempre, Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted explota, no va a estar haciendo lo que es agradable a Dios. Cuando usted levantó la voz, no va a estar haciendo lo que es agradable a Dios. Quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería. Está todo así, todo unido así. La amargura con el enojo, con la ira, con la gritería, la maledicencia, está todo unido así. Son casi inseparables esas cosas. Una cosa lleva a la otra, empiece por donde empiece. Siempre va a terminar en el mismo lugar. ¿Y sabe qué es eso? Eso es contristar al Espíritu Santo, dice el mismo pasaje de Efesios 4. Eso es poner triste a la persona del Espíritu Santo que está en nosotros, oponiéndose a la carne, ¿verdad? Y nosotros le estamos dando rienda suelta a la ira. Eso, hermanos, tiene que morir en nosotros. Pero tiene que morir, ¿por qué? Porque cuando lo vemos y cuando vamos a reaccionar decimos, hey, ¿qué estoy haciendo? Esto es una ofensa a Dios. Yo no puedo actuar así. No puedo hacer esto. Porque estoy ofendiendo a Dios. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Ese es el pensamiento que tiene que estar en nosotros. Luego dice contiendas, de la palabra griega eritía, que es un derivado de eris, la que vimos en pleitos. Ahora, la contienda es un poquito más grave, porque es algo que se hace con ambición, es buscar uno lo que es propio, ¿no? Como dice Pablo en Filipenses, cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y eso genera contienda. Es un pasaje donde dice que no tenemos que hacer nada por vanagloria y contienda, ¿verdad? Hacer todo sin murmuración y contienda. Todo el mismo pasaje, evidentemente había contiendas en el lugar y él estaba llamando al arrepentimiento.
¿Y por qué viene esta contienda? Porque yo quiero lo mío. Yo quiero lo mío y lo voy a obtener. Entonces, hermanos, eso no procede de la guía del Espíritu Santo. Esta rivalidad resulta en formación de bandos. Esto termina siendo en alguien que busca seguidores. Nosotros lo llamamos de otra forma. Decimos, está buscando secuaces que le den la razón, ¿no? Está buscando a aquellos que vengan y que lo apoyen y que le digan, sí, vos tenés razón, dale, vamos para adelante, sí. No, ¿qué pasó? Yo te apoyo. Bueno, eso es lo que genera. Por eso la contienda es peor que el pleito, ¿no? Se empieza en el pleito, se termina en la contienda. Y eso es lo que pasa, es lo que termina dividiendo las iglesias. Y así vamos a la palabra que sigue, disensiones, del griego dicostasia, estar aparte, causar divisiones. Mira lo que dice Romanos 16. Romanos 16, versículo 17, dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan dicostasias, los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Es increíble, ¿no? La disensión termina en una disensión. Pero es como dice el dicho, ¿no? A la manzana podrida pudre el cajón. O como lo dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces no hay que dejar que eso pase. Ahora también, fíjese lo que dice 1 Corintios 11, porque nos muestra algo muy interesante. 1 Corintios 11, vamos a leer el 18, dice así: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Por qué crees eso, Pablo? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Los que son aprobados. Y los que son desaprobados, apártate de los tales. Apártate de los tales. Porque son los que están causando divisiones. Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Porque esto es una obra de la carne, no viene del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva a comunión, a unión, a paz, a mutua edificación. Pero las obras de la carne, una persona que está siendo guiada por la carne, a pesar de que haya podido estar contenida por cosas externas durante mucho tiempo y en muchas situaciones, la carne no la puede detener por la falta de la obra del Espíritu Santo. Entonces esto va pasando y llega un momento que se hace manifiesto aquel que es aprobado y por consiguiente el que no es aprobado. ¿Y quién es el que no es aprobado según las Escrituras? ¿No sabéis que estáis reprobados a menos que Jesucristo esté en vosotros? Entonces lo que está mostrando es que una persona que persiste en esa actitud, lo más probable es que no sea un hijo de Dios. Lo determinará el Señor. Uno sigue las instrucciones y hace lo que Dios manda, pero Dios es el que trata con cada uno en particular. La palabra que sigue es herejías, del griego jairesis, y esto denota elegir. Escuche esto: tomar una opinión voluntariosa que toma el lugar del sometimiento al poder de la verdad y que conduce a la división y formación de sectas. Es aquel que ¿vio cuando dice Romanos 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque no aprovechan nada? Yo estoy seguro que, no sé cuántos somos acá, seremos 50, 60, 70, los que seamos, pero vamos a poner un número. Hay 2 personas, hay 3 opiniones, ¿verdad? Pero hay una sola verdad, que es la de las Escrituras. Entonces, nosotros no podemos formar doctrinas o reglas o mandamientos en base a nuestras opiniones. No podemos hacer opinología y decir, no, bueno, pero a mí me parece que esto tiene que ser así. Bueno, buenísimo. ¿A vos te parece así? A mí me parece así. Vamos a ver qué es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios dice que tiene que hacerse? ¿Verdad? Y se busca el consenso, se busca la unidad en el Espíritu Santo para que unánimes a una voz glorifiquemos a nuestro Dios y Padre. Pero cuando eso no pasa, cuando una persona se endurece y pone su opinión por sobre la palabra y trata de someter a todos
como si esa fuera la única verdad, hasta consigue personas que lo sigan. Entonces ahí es donde se producen divisiones más profundas y donde se producen sectas. ¿Sabe qué? Por eso hay tantas denominaciones. Por eso hay tantas denominaciones. Uno dice, me parece que me habló un ángel, ¡pum! Salió por acá. Me parece que a mí me llegó otra revelación, ¡pum! Se va por allá. Y ahí va el otro. Y así es lo que tenemos hoy día, hermano. Las denominaciones no vienen de parte de Dios. Es más, Dios ni siquiera nos puso el nombre de cristiano. Envidias, en el versículo 21. La palabra zonos. Y esto significa, es un sentimiento de disgusto al ver u oír acerca de la prosperidad o bienestar del otro. Esta palabra siempre tiene un sentido malo. Eso quiere decir, hermanos, que cuando decimos que es una envidia sana no existe. ¿Sí? La envidia siempre tiene un sentido malo. ¿Sabe cuándo es envidia? Porque muchas veces no sale afuera. No sale afuera totalmente. Pero cuando usted ve a otra persona cercana, o a alguien que quiere, y de repente esa persona le está yendo bien en algo, o a esa persona le regalaron algo, o esa persona se compró algo, y usted empieza a sentir como un ardorcito acá. ¿Vio? Empieza a sentir como un calorcito acá, como que le empieza a molestar, y que de repente empieza a decir, yo quiero uno igual. ¿Y sabe dónde se ve eso manifiesto? Porque, bueno, ahora todos van a la computadora, ¿no? Mercado Libre, a ver dónde lo consigo, me lo compré, ya está, yo también lo tengo, ¿viste? Así es donde se ve el corazón envidioso, el corazón que no soporta que el otro pueda estar bien, que el otro pueda estar mejor, o que el otro pueda tener algo diferente a lo que yo tengo. Es el corazón que no se goza porque el otro está bien, porque al otro le va bien, sino que cuando lo ve dice, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, cuando pueda me compro uno! ¿Entiendes? Si eso pasa en el corazón, eso es envidia, es una obra de la carne. Eso no viene del Señor. Podemos hablar de un montón de cosas respecto a eso, hermano. Cada uno sabrá en qué le afecta en su propio corazón. Las palabras que siguen son homicidios, del griego phonos, significa simplemente asesinato, pero quiero hacer lo mismo que hicimos con adulterio, Mateo capítulo 5, porque probablemente algunos van a decir, yo no soy un asesino. Estamos por verlo. Versículo 21 de Mateo 5. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Llamar al hermano tonto, inútil, ¿sí? Son los sinónimos de lo que dice aquí. Necio, fatuo. Llamar así al hermano muestra la raíz en el corazón. Muestra quién es el que te está guiando. Si podés hacer eso, y no digo que alguno lo pueda hacer en algún momento, pero si podés hacer eso y mantenerte en eso, sin arrepentirte, sin pedir perdón, sin ir a la persona y decirle, mira, la verdad que estuve mal, ¿cómo te voy a tratar así? Sos mi hermano, sos mi hermana, ¿verdad? Y otra vez vuelvo a la familia, volvemos a casa, porque acá es muy raro. ¿Qué haces, necio? Acá en la iglesia es muy difícil, ¿no? Pero en la intimidad es el tema. Y si eso pasa, hermanos, eso no viene del Señor. Eso viene de nuestra carne. Y eso debe morir. ¿Y de qué forma va a morir? Cuando nosotros lo reconozcamos, lo confesemos y nos apartemos por la gracia de Dios. Y así alcancemos misericordia. Entonces, el enojo es el principio que lleva al asesinato y para el Señor ya es reo de homicidio, ¿no? Culpable. La palabra que sigue es borracheras, del griego mece. Mece vino, ¿no? Mece significa bebida fuerte. Embriaguez. Embriaguez significa llenar algo hasta el tope.
¿Sí? Llenar algo hasta el tope. Bueno, usted sabe lo que dice Efesios 5, lo leo rápidamente. Versículo 18 dice, no os embriaguéis, o sea, no se llenen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, ¿ve la comparación? En vez de embriagarse con vino, dice, llénense, ¿con qué? Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Se acuerda Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Entonces, cuando mora en abundancia y desborda de nosotros, eso resulta en exhortación, en enseñanza, en ánimo, y resulta en esto también. Si es el Espíritu el que está lleno, nuestro cuerpo, nuestro ser, y es Él el que nos está guiando, la forma de hablar y de conducirnos con nuestros hermanos van a ser palabras de gracia, palabras de gratitud al Señor, palabras de alabanza, palabras siempre sazonadas con sal, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Borracheras. Y la palabra que sigue, orgías, del griego komos, es algo que resulta de la borrachera. Y otra vez volvemos a los cultos paganos, ¿sí? En los cultos paganos esto es una práctica constante. Se empezaba con las alucinaciones, se empezaba con las bebidas, y esto terminaba en un desenfreno, que terminaba en un desenfreno sexual. Pero esta palabra significa un desenfreno, lo que acompaña y es consecuencia de la embriaguez. Y también es una palabra que se puede traducir glotonería. Glotonería. Sería como un comer desmedidamente, pero no solamente de alimento, sino de cualquier otra cosa. Es un poco parecido a lo que vimos antes con la lascivia, ¿sí? Ese tipo de glotonería, ese apetito desmedido. Entonces, bueno, ahí llegamos a todas estas palabras, hermanos. Gracias por su paciencia, pero era necesario para que podamos identificarlas en nuestras vidas. Esa es la idea de ver el pasaje, hermanos. Entonces, luego de la lista que da, dice envidias, homicidios, en el versículo 21 de Gálatas 5, borracheras, orgías y, por si me olvidé de algo en la lista, ¿sí? Cosas semejantes a estas. Cosas semejantes a esta. No, porque esta no está puntualmente acá. Entonces, pero es un derivado, es algo que tiene que ver, es algo que resulta de eso. Bueno, ahí viene la amonestación del apóstol hacia los hermanos y la amonestación de Dios hacia nuestras vidas. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. La palabra para amonesto es el griego prolego, que significa les advierto de antemano. O también puede ser, les dije de antemano. Esto es como si Pablo les estuviera repitiendo una enseñanza que ya les dio. Probablemente cuando él llegó y les predicó el Evangelio y ellos conocieron al Señor, tuvo que enseñarles, miren, todas estas cosas que ustedes están acostumbrados a hacer no son agradables al Señor. Esto hay que dejarlo, esto tiene que terminar, no se puede seguir con esto son obras de la carne. Y aquí él les está diciendo, bueno, cosas semejantes a esta, como ya os lo he dicho antes, ¿verdad? Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican, la palabra griega para practican es prazo, que significa hacer continuamente. Hermanos, cualquiera de nosotros, y obviamente no es una expresión de deseo, pero cualquiera de nosotros tiene la capacidad en nosotros mismos de hacer alguna de estas cosas que mencionamos. O de hacer más de una. O de hacerlas todas. La capacidad está. Y no quiere decir que nosotros no podemos pecar. De hecho, no podemos en el sentido de que ahora el pecado nos es repulsivo, nos da asco, lo aborrecemos y no queremos saber nada con eso porque es una ofensa directa a Dios. Pero eso no quiere decir que podamos concretar alguna de estas cosas. Hermanos, si esto pasara, como ya hemos dicho varias veces, la confesión de pecado, la búsqueda del perdón del Señor, la restauración del Señor y la restauración de la iglesia, en algunos casos, es necesaria para restablecer la comunión. Pero hay una diferencia entre eso y practicar alguna de estas cosas. Y ahora no estoy diciendo todas, sino algunas. No vayamos a las más groseras, de la cual todos nos vamos a defender.
Pero por ejemplo, si usted tiene un problema, como decimos habitualmente, si usted tiene un problema con la ira, y es una práctica constante en su vida, es una reacción constante, es algo que no puede parar de hacer. Si usted tiene un problema, no sé, con otras cosas, con la envidia, con los celos, ¿verdad? Y eso está en su corazón y no puede parar de hacerlo, hermano, tal vez haya otro problema ahí. Tal vez necesite más ayuda de la que piensa. Esto es un examen personal. Porque la palabra dice claramente, dice que los que practican tales cosas, o sea, estas cosas que se acaban de mencionar, y las que son semejantes a estas, claramente dice, no heredarán el reino de Dios. O sea, no está dando una chance. Está diciendo que personas que viven de esta forma y que tienen estas prácticas, no son las que van a ir a la gloria con el Señor. Eso nos tiene que llevar a temer, hermano, y a examinarnos profundamente, a ver cuántas cosas hay que hacer morir en nuestra vida. El pecado debe ser mortificado, para eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para terminar con el pecado y para librarnos de esa potestad y que hoy nosotros podamos decirle que no. Y hermanos, espero que a través de este texto y de lo que hemos mencionado tomemos conciencia y que cuando alguna de estas actitudes o pensamientos o acciones vengan a nosotros, lo primero que pensemos es: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra mi Dios? Quiero terminar leyendo dos textos. Uno está en 1 Corintios 6, que dice así el versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. ¿Se acuerdan cuando le decían a los saduceos: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? Hermanos, no erremos por ignorar las Escrituras. Veamos la verdad. Dios no envió a su Hijo a morir para que usted sea salvo y después viva como quiera. De ninguna manera. Dios envió a su Hijo a morir para que seamos salvos y para que seamos de Él, para que le sirvamos a Él y le demos la gloria en esta vida y por toda la eternidad. Y para eso hizo una obra completa de gracia que está descrita en estos pasajes. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Se acuerdan cuando decía cosas semejantes a estas? Estos son derivados. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y cuando Pablo le sigue hablando a otra cultura bien pagana como la de los corintios, le dice así: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y si avanzo al final del capítulo, el versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y termino con Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Recuerden, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán. Le animo a que lea después Apocalipsis 21, desde el versículo 1. Dice el versículo 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere. Hermanos, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él nosotros somos más que vencedores. Por medio de Él tenemos esa victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, y tenemos esperanza. El que venciere, obviamente en Cristo, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Pero, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y todas palabras que estuvimos estudiando recién, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. Porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si no heredarán el reino de Dios, entonces su destino eterno es lo que dice acá: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, si el Espíritu Santo mora en nosotros
que sea Él el que guíe nuestras vidas y el que nos enseñe a honrar a Dios en pensamientos y en acciones para que su nombre sea glorificado, porque por eso, hermanos, fuimos comprados al precio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, cuántas cosas para arreglar contigo. Te ruego, Señor, que sea tajante en nuestra vida. Padre, en algún punto nos has mostrado algo a todos. Yo no sé, no sé lo que hay en el corazón de cada uno, Señor, pero sé que tú sí lo sabes. Y sé que tu palabra no vuelve vacía. Por eso, mi Padre, te ruego que sigas la obra con tu Espíritu Santo. Nos has dado en Cristo el poder para luchar y vencer, y ya no servir al pecado, sino darte la gloria. Ayúdanos que así sea, Señor. Fortalécenos en tu gracia cada día. Y, Señor, si hay alguien aquí que tal vez ha estado viviendo tantos años una religión, asistiendo a una iglesia, pero que una y otra vez es vencido en esa lucha, Padre, también tú nos has enseñado que la religión y las buenas costumbres no tienen valor alguno en la lucha contra los apetitos de la carne. Te ruego, Padre, que si hay alguien así, que le lleves a Cristo. Ten misericordia, Señor, y en tu gracia sálvale para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, santifica tu iglesia, te lo pido en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.